Buenas tardes, soy Micael Uribe López, estudio en la Universidad Alfa y Omega en la licenciatura en Derecho. Esta materia se llama Filosofía del Derecho y es impartida por el doctor José Alberto Rodríguez Quevedo. Soy del segundo semestre turno viernes y esta es la tarea 4. Hoy les vengo a presentar el tema de edición genética, riesgos y beneficios de la modificación del ADN humano. Introducción. La edición genética puede desarrollar nuevos tratamientos, organismos modelo para la investigación biomédica de base y alimentos transgénicos, entre otras aplicaciones. No obstante, los debates buscan determinar los riesgos de esta tecnología y sus interlocutores asumen posiciones divergentes, condenando la edición genética, enalteciéndola o recomendando cautela en la ejecución de experimentos. El procedimiento recibe ese nombre pues es capaz de borrar, entre comillas, fragmentos específicos del ADN e insertar nuevos genes en el lugar, y se puede editar tanto células germinales como somáticas. ¿Qué es la edición de la genética? La edición de la genética es un procedimiento en que se eliminan fragmentos específicos del ADN, lo cual permite su sustitución por nuevas secuencias de genes. El término edición alude a la metáfora de la producción de un texto, en el cual se borran las letras para luego reinscribirlas. ¿Con qué fin se edita el ADN? Se edita con el fin de que toda clase de seres vivos con fines diversos para tratar enfermedades, crear alimentos transgénicos, mejorar características humanas no patológicas, entre otras finalidades. El proceso de edición ocurre en dos fases principales. La primera es el reconocimiento y división del ADN y la segunda, la fase de reparación de la molécula. Tales herramientas presentan dispositivos de reconocimientos que les permite adherirse a secuencias específicas de nucleótidos del ADN objetivo y dispositivos de división, entre comillas, que permiten seleccionar los nucleótidos del ADN objetivo. Para aquello, existe actualmente 4 técnicas o herramientas de edición que consisten en enzimas modificadas por la acción humana. La primera es la meganucleasas, la segunda es la Zinc-Finger nucleases, la tercera es la Transcription Activator-like Effector nucleases y la 4 la CRISPR-Cas9. Los medios de reparación de daños del ADN hay principalmente dos. Uno es la unión de extremos no homólogos y la otra es la reparación dirigida por la homología. En el caso de la NHEG, une los extremos del fragmento dividido de la molécula de ADN y se considera útil cuando se busca bloquear la acción de genes. Ejemplo de ello, se puede mencionar la derrota del gen causante de la enfermedad de Wheaton o del gen modificado de receptores en el que el virus VIH se acopla al invadir las células del organismo. Una vez seleccionados los nucleótidos, se generan las llamadas roturas de doble cadena, que accionan mecanismos endógenos a las células como forma natural de reparar los daños del ADN. El proceso de edición utiliza esos dos recursos para hacer. El segundo mecanismo, el HDR, utiliza moldes para regenerar roturas de doble cadena. Los científicos pueden insertar moldes de ADN de extremo en las células junto con las herramientas de edición. Tales moldes externos contienen genes seleccionados, proporcionando entonces la matriz del nuevo segmento de ADN a ser creado en el lugar de la división. Aplicaciones. El desarrollo de técnicas de edición
abre paso a la modificación del genoma de toda clase de seres vivos. Esas técnicas pueden afectar diversas áreas, como el tratamiento de enfermedades, investigación biomédica de base, agropecuaria y ciencias ambientales. También pueden usarse para personalizar características humanas para fines extraterapéuticos de mejora. Número 1, la infectología. Número 2, la oncología. Número 3, la hematología. Y número 4, el trasplante de órganos. Esas 4 que acabo de mencionar son las otras aplicaciones que se aplican en clínicas. La edición de genética puede permitir crear linajes de células isogénicas y animales modificados para uso de investigaciones biomédicas en base. Otra de ellas son la hepatología, la neurología, la dermatología y la neumología. ¿En qué nos ayudará la edición genética? En los animales, entre los diversos genes posibles de edición, se encuentra, por ejemplo, el que codifica la proteína miostatina que limita al crecimiento muscular. Una vez inhibida la acción de su gen, se puede aumentar significativamente la masa de animales como porcinos y bovinos, convirtiéndolo mucho más atractivo para los consumidores. En los seres vivos, al intervenir sobre el ADN de seres vivos, la edición genética tiene igualmente la capacidad de producir efectos a escala macroambiental. Un ejemplo de sus aplicaciones sistemáticas consiste en la optimización del mecanismo de gen drive, inducción genética. En las enfermedades, los avances en el campo de la ciencia de la vida entregan el poder de no tratar solo enfermedades, sino que potencializar capacidades humanas como cognición, rendimiento físico, longevidad. En la teoría de técnicas de edición permitirá manipular genes para darle a los individuos trazos cognitivos y físicos bajo la demanda. Controversias sobre la edición genética. Es necesario en este punto mapear las controversias sobre la edición genética humana, describiendo los argumentos favorables y contrarios al procedimiento. Para un análisis posterior, las controversias se extrajeron de 3 conjuntos de producción discursivas. El primero es los artículos científicos, el segundo, las declaraciones institucionales y la tercera, conferencias de la International Summit of Gene Edition. Conclusión. Por último, en este trabajo y en esta presentación se identificó la centralidad de la noción de riesgo como modo de comprender y regular el desarrollo científico en la actualidad. En este sentido, sobresalen los debates de 2 tipos de actitudes en relación con el análisis de riesgo. Por un lado, posiciones contrarias a la edición genética germinal humana, denominando precaucionistas, y por otro, posición tolerantes de franco apoyo, denominando proaccionistas. Gracias.